Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta jornada de capacitación, el segundo encuentro sobre cannabis, su uso medicinal e industrial y su legislación. Mi nombre es Lucrecia De Petris, yo trabajo en el Instituto de Formación y estas jornadas han sido organizadas por el Instituto con la coordinación académica de Daniela Risi y de Pía Rojas Moresi, por parte de la Oficina de Seguimiento de Lucha contra el Narcotráfico, y por la licenciada Karina Gatica, que es referente del Programa Provincial de Cannabis. Bueno, sin más, les paso la palabra a las coordinadoras académicas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del reprograma. En primer lugar va a hablar la doctora Karina Gatica, que es representante del programa Hilaricame del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Así que Karina, sin más, bienvenida y adelante. Bueno, mi nombre es Karina Gatica, soy farmacéutica, me desempeño en la Dirección de Jurisdicción de Farmacia del Ministerio de Salud, soy la referente del Programa Provincial de Cannabis del Ministerio y referente provincial del ARICAME. Bueno, vamos a comenzar. En el año 2020, la Comisión de Estupefacientes de la ONU reclasificó, vamos a hacer una pequeña introducción para recordar algo de la jornada anterior. Reclasificó el cannabis y la resina de cannabis, ¿no es cierto?, una lista internacional por su uso, por su valor médico. Esto fue llevado a cabo porque ya el Comité de Expertos de Farmacodependencia de la OMS, desde el año 2018, venía sugiriendo que se reclasifique el cannabis porque se había comprobado que tenía un importante uso médico en niños con epilepsia refractaria resistente a los tratamientos convencionales. Fue así que recién en el año 20, la ONU aprobó esta reclasificación. Más allá de aprobar esta reclasificación, la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, aclara que tiene que ser prescrito por un médico, por un profesional médico, y tiene que ser dispensado bajo la supervisión de un profesional farmacéutico. En el año 2017 en nuestro país nos encontramos con esto en la calle, ¿no es cierto? Esto venía también aludido al caso Ariola y los detenidos por el tema del uso del cannabis. Esta presión social, digamos, llevó al Estado a ponerlo en la agenda. Más allá, fue más una presión social que un uso médico. Y fue así que en el año 2017 se aprueba la ley 27.350, que esta ley establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Bueno, habíamos llegado que se aprueba la ley 27.350 por esta presión social que hubo, llevó al Estado a ponerlo en agenda. Y fue así que en el año 2017 aprobaron la ley 27.350. Esta ley establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. En su decreto reglamentario, crea el Programa Nacional para lo que es Programa Nacional para la Investigación, impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos que podrían llegar a tener la planta de cannabis y sus derivados. Esto quiere garantizar el acceso a la población, todo aquel que lo requiera, con unas terapias seguras, y le da un rol fundamental al médico, que el médico sea quien acompañe a estos pacientes. A esto yo remarco en este decreto de dos artículos fundamentales que me parecen muy interesantes al tema que nos involucra hoy, que es el artículo 7 y el artículo 8. El artículo 7, bueno, dice que todos los pacientes que tengan una indicación médica pueden acceder a especialidades medicinales elaboradas en el país o en su defecto importar. Y también lo otro que dice que pueden adquirir formulaciones magistrales elaboradas en farmacias autorizadas. Acá claro que hoy en Córdoba no hay ninguna farmacia autorizada por el Ministerio de Salud a elaborar formulaciones magistrales con cannabis.
Y acá crea el famoso ReproCan. Establece un sistema de registro para todos aquellos usuarios que quieran acceder a la planta de cannabis y sus derivados, como un tratamiento para el tratamiento medicinal y terapéutico y o paliativo del dolor, a través de cultivos controlados. Esto es el ReproCan, entonces, como decíamos, ¿no es cierto?, lleva a que todas aquellas personas que tengan una patología que así se considere y estén autorizados a cultivar. Esto hoy ha avanzado mucho, como arrancó en su momento. Este decreto fue derogado el anterior, que antes se llamaba ReCan, ahora se llama ReproCan, y se entra a través de la plataforma Mi Argentina. Por eso muchas veces que nos preguntan si el usuario está validado o no está validado, digamos que hoy para poder acceder al cultivo controlado tenés que hacerlo a través de la plataforma Mi Argentina. Cuando uno entra a la plataforma de Mi Argentina vas a tener 4 perfiles. Hoy, paciente y autocultivador, va a tener un responsable, que puede ser un tutor, que se va a querer inscribir para un paciente que requiera el uso del cannabis, un cultivador solidario, que vendrían a ser las ONG, y el profesional. El circuito legal funciona así. Un paciente quiere acceder al cultivo controlado. Entonces se registra a través de Mi Argentina, se loguea, ¿no es cierto?, con todos los datos personales que le piden. Le va a dar un código de vinculación en la cual se lo tiene que transferir a su profesional médico. El profesional médico se va a loguear con ese código que le da, también a través de la plataforma Mi Argentina, y son profesionales que tienen que estar inscritos en el REFES. El REFES es la Red Federal de Registro de Profesionales. Entonces ahí realmente valida el sistema que sea un profesional matriculado y que esté en condiciones de prescribir. Este profesional tiene que cumplir con varios requisitos para poder prescribir al paciente. Uno de ellos, bueno, tiene que adjuntar el resumen de historia clínica del paciente, tiene que escribir el diagnóstico de la patología, las dosis, el producto que le va a indicar, tiene que hay algo acá muy raro que le da la potestad al profesional que ponga la cantidad de planta que se autoriza a cultivar. Y a su vez tiene que incorporar el consentimiento informado, que ya lo vamos a ver, y una declaración jurada. Todo eso se sube a la página. Y bueno, y ahí, digamos, los responsables de ReproCan son los que van a dar la autorización. Esto para un paciente que sea autocultivador, porque él se va a declarar cuando se loguea que va a ser autocultivador. En el caso que un paciente no sea autocultivador y va a buscar un cultivador solidario o una ONG, también le va a dar, le transfiere ese código de ese login a la ONG y la ONG se tiene que vincular con ese paciente. Las ONG tienen que estar ya previamente inscritas en el registro de sociedades civiles como organizaciones no gubernamentales. Si no, no es posible. Entonces, como que van a ver el paciente, quien solicita acceder al aceite de cannabis y acceder al programa, es el que primero hace la inscripción y de ahí el más va pasando el código y tanto el profesional como el cultivador solidario, que son las ONG, se van vinculando para que se pueda dar la autorización. Una vez que tenga toda esta documentación es cuando pasa a la parte de auditoría. Más allá que el paciente o el responsable, en algunos casos cuando son menores, pueden ir siguiendo todo su trámite a través de Mi Argentina, que dice mis trámites, puede ir viendo el estado de cómo va avanzando. Como el profesional que puede ir viendo si le exigen alguna otra documentación o algo que le haga falta al paciente.
las cantidades de rangos permitidos según este decreto, que también ha sido modificado, son las cantidades de plantas para lo que es autocultivo. Tienen que poder tener entre 1 y 9 plantas florecidas por paciente. 1 y 9, no quiere decir que van a tener todos los pacientes nuevos, porque como lo aclaraba recién, el médico es el que escribe cuántas plantas él sugiere para el cultivo, porque va de acuerdo a la patología, la dosis que tiene indicada. La cantidad de metros cuadrados a cultivar son de 6 metros cuadrados por cultivo interior y hasta 15 metros cuadrados para cultivo exterior. Esto también fue modificado y pueden cultivar interior y exterior. Y el transporte entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores. No quiere decir que todos, que sean máximos, ni el máximo que sean 6 frascos, ni siquiera 40. Todo va a depender de cómo salga la autorización. ¿Para qué las ONG? La diferencia que hay con las ONG, en realidad la cantidad de plantas van a ser lo mismo por paciente, igual que si fuera un autocultivador. Lo único que las ONG pueden cultivar como un máximo para 150 personas. De que requerir ese máximo, tienen que pedir autorización al REPROCAN que le va a autorizar. Pueden tener más de un predio, por la cantidad de pacientes que tienen, pero la cantidad de metros cuadrados por cultivo es exactamente la misma, que es como si fuera un autocultivo, igual que la cantidad de 15, el máximo o el mínimo que pueden tener para interior o para exterior de los metros cuadrados. Esto es uno de los requisitos que también tiene que subir el médico, que es un consentimiento informado bilateral entre el profesional y el paciente, o el tutor, en caso que el paciente no tenga la capacidad para firmar, y tiene que estar esta declaración jurada, para poder también, son todos los documentos, los requisitos que pide. Estos REPROCAN, acá les muestro un certificado y carnet de un autocultivador. Esto le va a llegar al paciente o en el caso de la ONG, porque este es un autocultivador, le va a llegar por la plataforma Mi Argentina. Va a tener tiene que tener dos documentaciones, el certificado del trámite autorizado y el certificado propiamente dicho. Fíjense que, bueno, le sale el número de trámite, una cuestión de confidencialidad del paciente y bajo la ley que los resguarda por datos, no tengo los números pacientes, pero dice fecha de emisión y fecha de vencimiento. Duran 3 años como máximo estos certificados. No quiere decir que todos duren 3 años. Va a depender de la documentación que adjunta el médico y del diagnóstico que estipula el médico y el tratamiento, la dosis que le ha indicado. Acá también va a figurar la cantidad de plantas florecidas autorizadas. Habíamos hablado que tenían de 1 a 9 plantas. No necesariamente tienen que tener 9. Seguramente, de acuerdo a la documentación, se le va a autorizar que tenga 4 plantas, 3 plantas, 1 planta. Esto aclara acá abajo que el máximo es eso. Y a su vez va a tener este carnet, que dice, acá salen los datos del paciente, lugar de cultivo, porque estamos hablando que es un paciente autocultivador, o si fuera una ONG, también sale la dirección y el predio donde está autorizado a cultivar, paciente autorizado para el cultivo y transporte. Eso también es muy importante, esto, porque algunos salen pacientes autorizados para cultivo por otro lado. Y bueno, y acá también le va a salir paciente con autocultivo y la cantidad de plantas florecidas autorizadas también, que va a ser lo mismo que sale la cantidad de planta acá. Este certificado, este carnet, es el que plastifica el paciente y lo lleva consigo. Pero en el caso de ustedes que están haciendo un procedimiento y el paciente no lo tiene en mano, tranquilamente hoy todos tienen un celular, pueden entrar a través de la plataforma Mi Argentina y chequear que el paciente, mostrar que en Mi Argentina el certificado o el carnet van a estar. Como decíamos, estos certificados duran 3 años, no necesariamente todos duran 3 años. La intención de la resolución que modificó el tiempo de
de vencimiento de estos certificados fue para ahorrar tiempos administrativos. Luego de esta ley, la 27.350, que hablábamos todo de la investigación clínica, viene la ley 27.669. Este viene como a completar la ley 27.350, porque antes teníamos la 27.350 hablaba de la investigación clínica del uso del cannabis. Esta ley, que es una ley que rige en todo el territorio de la República Argentina con carácter de orden público, viene a poner un marco regulatorio en cuanto al desarrollo de la industria del cannabis y del cáñamo industrial. Es decir, que establece un marco regulatorio en todo lo que es la cadena de producción, comercialización, exportación de la planta del cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica y el uso industrial. Este es el que va a permitir, hoy esta ley, regular todo lo que es el tema de autorizaciones. En la jornada anterior, nuestro compañero comentó mucho cómo era el tema, los distintos tipos de autorizaciones y registros que se daban, de acuerdo si es cultivo, almacenamiento, fraccionamiento, transporte. Para poder llevar esto a cabo, de poder crear una agencia que va a ser el organismo que va a funcionar en el ámbito del Ministerio Productivo y va a funcionar, digamos, va a ser hoy quien va a regular y fiscalizar la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución para uso medicinal industrial en todo el territorio nacional. Si ustedes recuerdan, la jornada anterior muchos consultaban quién fiscalizaba y controlaba todos estos cultivos. Hoy debería hacerlo el ARICAME, hoy debería hacerlo la agencia. En su momento no lo hacía la agencia, sino como que lo hacía el INASE, digamos. Hay una resolución de SENASA que decía que le daba la facultad al INASE para autorizar estos cultivos, pero hoy con esta ley queda muy claro y regula y establece que va a ser la agencia quien va a regular y fiscalizar la actividad productiva del cannabis. Va a también ser esta agencia quien va a emitir las autorizaciones administrativas en todo lo que es el proceso de importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición por cualquier título de semillas de la planta del cannabis y sus productos derivados, sea con fines medicinales o industriales. En su decreto reglamentario, entonces, ¿qué establece? Como sale esta ley, entonces ahora establece que todos aquellos que se encontraban habilitados para el cultivo bajo la ley 27.350, si vemos la ley 27.350, nunca se habla de cultivo, siempre se habla, es una ley para lo que es investigación clínica de los posibles usos terapéuticos del cannabis. Entonces, todas aquellas empresas que habían sido habilitadas bajo esta ley para el cultivo, hoy deberían ayornarse y ser habilitadas bajo esta ley 27.350. Lo que sigue en el marco de la ley 27.350 son todo para lo que es ReproCan, es para todo lo que es autocultivo. Por eso son dos cosas totalmente distintas. Se complementan, sí, pero son totalmente, hoy tenemos la diferenciación que hace un par de años no la teníamos. En base a esto, con todos los cultivos que hay en nuestro país, estas son las que hoy legalmente han podido cumplir estos requisitos y ayornarse desde la ley 27.350 a esta ley de lo que es cáñamo, a lo que es la ley del marco regulatorio del cultivo. Estas son las únicas que se hizo el año pasado, y estas que hoy hay empresas que se encuentran muy preocupadas porque tienen nada más que un permiso provisorio.
tiene un permiso provisorio por 1 año para funcionar en estas condiciones. Como ven, no tenemos ninguna empresa acá de Córdoba autorizada para el tema de cultivo. En Córdoba tenemos esto, que seguramente lo han visto hace poco por el tema de los medios, en la comuna, en la Villa Ciudad del Parque, la comuna esta tiene un proyecto de investigación sobre el cultivo, pero está hecho dentro del marco de la ley 27.350. Este es uno de los que tiene que ayornarse y modificar para encuadrarse dentro del marco de la ley 27.669. Esto hoy no lo tiene. Otra cosa que este cultivo es para investigación, investigación del uso, no pueden vender, como tampoco los pacientes que hoy están inscritos en ReproCan. Eso son autocultivo, autoconsumo. No pueden haber un comercio, ni el que autocultiva, ni las ONG. Las ONG son organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, no tienen la autorización bajo ninguna normativa que les permita llevar a cabo la venta de los productos que elaboran. Es para autoconsumo. Y nuestra provincia, ¿qué tenemos? Nuestra provincia está adherida a la ley 27.350, dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba, por lo cual soy la referente provincial. No nos metemos en el tema de cultivo, porque lo hace la ley 27.669. Lo que sí nosotros establecemos el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo hoy son todos los disertantes que han participado en estos días de jornada, y nuestro decreto reglamentario, que es la resolución 262, es acompañar a todos aquellos que tengan hoy una patología como epilepsia refractaria. Ya la doctora después no va a hablar de los indicaciones y los usos que hoy están legalmente regulados, y la provincia tiene un programa en el cual todo aquel paciente que tenga una prescripción médica de epilepsia refractaria accede a un tratamiento eficaz y seguro. Bueno, traté de ir lo más rápido para poder responder las preguntas después de los inconvenientes que tuvimos. Así que, gracias. Karina, hay varias preguntas para hacerte. Diego Castro dice, yo vuelvo con la pregunta del martes anterior, pero con un poco más de investigación. A través del decreto 405/2023, publicado en el Boletín Oficial, en lo que sería el anexo 1, artículo 4, permite a los médicos veterinarios prescribir. Ahora quisiera saber cómo está reglamentado esto en el RENACE y en el ReproCan. ReproCan no, porque ReproCan es nada más que para uso humano, uso medicinal en pacientes. No hay un cannabis hoy legalmente autorizado, vamos, lo que es legal autorizado, por eso hay que diferenciar siempre muy dos cosas, lo que es ReproCan y lo que se elabora el paciente y está autorizando ReproCan, y lo que es el uso medicinal de algún producto autorizado, que ahora Pamela nos va a explicar bien lo importante que sigue, eso. Pero no hay un cannabis para uso veterinario. Ni se le autoriza a los veterinarios que hagan cultivo, ni que fabriquen, nada. Lo que sí se autoriza es que el veterinario puede prescribir una especialidad medicinal a base de cannabis para un animal. Muy bien. Acá tengo otra pregunta. Manina Venecian dice, buenas tardes, ¿a qué se refiere con cultivo interior y exterior? Y interior porque estaban, viste, como adentro de la casa, digamos, en el patio de tu casa. Y exterior puede estar en un predio. Perfecto. Por eso vos tenés que declarar tenés un campo, tenés que declarar en el campo donde vos vas a cultivar. Esto se hacía, ¿por qué quedó así? Porque antes tenía que intervenir el Ministerio de Seguridad.
Bien. Después, para todo lo que es autocultivo, el Ministerio de Seguridad dejó de tener incumbencia. Bien. Ana Guzmán dice, buenas tardes. Entonces, la cantidad de plantas está dada por lo que prescribe, perdón, buenas tardes. La cantidad de plantas está dada por lo que prescribe el médico y no por la cantidad de plantas florecidas. No entiendo bien lo del requisito de florecidas. ¿Se puede tener entonces más de 9 plantas si son plantines? No, es lo mismo, o sea, vos tenés que, el médico te va a autorizar 4 plantas, y vos tenés que tener esas 4 plantas en tu predio, y esas son las 4 plantas que vas a tener, no puedes tener 9. No puedes, tenés que tener la cantidad de plantas que se te autoriza. Por eso es muy clarito en el certificado, que es lo que tienen que tener mucho ojo al momento de llevar un procedimiento, de ver la cantidad de plantas en la que el ReproCan se lo autorizó. Pero el médico, ¿cuál es el máximo que puede prescribir? Lo que dice el anexo 2. El máximo es entre 1 y 9. Ese es el máximo. Más de eso no puede prescribir el médico tampoco. Bien. Ana Caloc dice, consulta, si a una persona con carnet de ReproCan se le secuestra en su poder plantas en un lugar distinto del que figura en el carnet, en un domicilio distinto, no durante el transporte, ante una falta administrativa, o ya podría configurar delito. No, para mí es delito, porque el ReproCan lo autoriza y ahí te aclara bien, muy bien el certificado, ustedes vieron el carnet y el certificado, te aclara muy bien, el lugar de cultivo fue autorizado para ese lugar, no para que tenga otro lugar. Las únicas que tienen autorizado tener más de un predio son las ONG, pero también están autorizadas las ONG. Igual que una de las preguntas, me hiciste acordar del tema de las ONG, que por ahí cuando llevan adelante un procedimiento, la ONG muestra un certificado que es ONG. Como todo esto está validado por la plataforma Mi Argentina, las ONG previamente están inscritas. No es que soy una ONG y tengo 150 plantas. Otra de las preguntas que saben hacer las ONG, empecé a hacer para un paciente y el paciente dejó el tratamiento. Si se le pueden dar esos aceites que fabricaron, que hicieron a otro paciente, no. O sea, la ONG tiene autorización para ese paciente, porque está vinculado a ese paciente. No pueden ellos arbitrariamente decir, bueno, como este paciente se lo doy baja, se lo doy a otro. Por eso, cuando se va a la ONG, tienen que pedirle el certificado, el carnet, que tienen un carnet, y tienen un listado por paciente, a los pacientes que ellos pueden hacer. Son cultivadores solidarios. Bien. Hoy otra pregunta, pero antes quiero aclarar una cosa que es personal. Quien va a decidir si es una falta administrativa o un delito va a ser el fiscal, digamos, en definitiva es el que decide. ¿No? Bueno, Sí, María Belén Garde pregunta, relacionada a la pregunta anterior, Karina, en cuanto a la planta florecida, que es lo que dice la ley. Cuando la ley habla de 9 plantas en floración, ¿debe entenderse que puede tener más plantas que no estén en ese estado? Es la diferencia si la planta está florecida o no florecida. Si no, es la cantidad de plantas. Lo que pasa es que vos para hacer el aceite son la planta florecida que necesitas, pero es la cantidad de plantas. Yo no puedo poner en un predio 20 plantas, total me autorizan 10 y bueno, me florecen 10 y las otras ¿qué hago? Es más, hay pacientes que nos preguntan, me autorizaron 6 plantas y la verdad es que me sobra. ¿Puedo vender el aceite que me sobra? No. O sea, a vos se te autorizó esto, bueno, tuvo un buen cultivo. Está bien. Victoria Parola pregunta, ¿qué sería el cultivador solidario? No es una ONG ni tiene prescripción médica. No, todos tienen prescripción médica. Si no tiene prescripción médica, no pasa. El cultivador solidario es una ONG. Lo que pasa es que antes lo hacían. Cultivador solidario está separado ahí en el sistema, pero en la documentación es cultivador solidario viene a ser la ONG. No puedo anotarme yo, Karina Gatica, como un cultivador solidario para, no sé, Daniela. No, tengo que estar inscripta como una ONG, una sociedad sin fines de lucro y en el registro de sociedades civiles. No puedo, si no, imagínense lo que sería esto. Es lo mismo, por eso cuando aclaro son 4 perfiles. El cultivador solidario de la ONG es exactamente lo mismo.
y el paciente se tiene que vincular con el paciente que tiene un cultivador solidario. ¿El médico, el cultivador y el paciente están vinculados? Todos tienen que vincularse o sí. Porque recuerden, el procedimiento es, yo paciente quiero ser autocultivado, quiero cultivar, pero no puedo, no tengo los medios ni el espacio para hacerlo. Entonces yo primero lo que hago es llenar todos los requisitos que te piden. Cuando uno entra a la página te pide el apellido, el nombre, el DNI, todo lo que se vincula con lo que está cargado en la plataforma de Mi Argentina, son los datos personales de todos. Eso le va a salir un código, ese código de vinculación se lo da un médico prescriptor. Ese médico prescriptor va a entrar a ese perfil que decía profesional y se va a vincular con ese código que le da el paciente. Entonces ahí le va a salir que este médico le va a prescribir, por eso no hay más papeles de por medio como era antes. Ese médico se va a vincular a este paciente y va a llenar toda la historia clínica, todos los datos del paciente, tratamientos actuales. También hay uno de los puntos que le pide por qué quiere cambiar el tratamiento, la dosis y la cantidad de plantas que va a cultivar. A su vez de agregar la declaración jurada y sumar lo que es el consentimiento bilateral entre médico y paciente. Bien, después preguntan también la doctora Parola, ¿cuál fue el criterio utilizado para autorizar el transporte de hasta 40 gramos de marihuana o el cultivo de hasta 9 plantas para la ley? No sabría decirte, porque eso ya vino escrito así. No tendría. Bien, después una vez expedido el carnet por los 3 años, ¿qué tipo de control se realiza? Porque puede suceder que la persona supere el problema de salud por el cual se le otorgó la posibilidad de tener o transportar estupefacientes y sigue valiéndose el carnet para vender a terceros. No pueden vender, eso tiene que quedar claro, que el paciente que está como autocultivador o como que, el que está en el programa de ReproCan es un paciente que no puede vender. Ni las ONG, ni siquiera un cultivador solidario puede acceder a la venta, bajo ninguna instancia. Vamos a los que es la Expo Canábica. La Expo Canábica no pueden vender. No tienen autorización bajo ninguna normativa de poder vender. ¿Y cómo era la pregunta? Perdón, me fui. La pregunta en realidad es básicamente qué tipo de control se realiza una vez expedido el carnet por 3 años. No, el médico vuelve a hacer lo mismo. El paciente solicita, el médico vuelve a hacer una revisión médica. Por ejemplo, ustedes si van a un procedimiento y ese paciente tiene el certificado vencido, que se le ha vencido y está esperando una respuesta del ReproCan, que puede pasar hoy porque estamos en una etapa de transición, le pueden pedir al paciente que muestre eso, porque en el sistema a él le va a salir en su perfil, el mis trámite le va a salir que está en estado de verificación, en estado de auditoría, o al médico que le prescribió le va a salir que le falta documentación, justificación, lo que sea. Bien. Después Alejandra Fracassi pregunta si existe un listado de médicos habilitados para este tipo de tratamientos. Usted creo que lo dijo al principio, al inicio. Sí, son los médicos que están anotados en el REFRE, que es la Red Federal de Profesionales. Bien. Diego Castro pregunta si en Córdoba se consiguen unas 5 marcas de aceites de cannabis de uso veterinario. No son drogas autorizadas por SENASA, pero sin embargo esto existe. Bueno, eso es lo que... Ahora Pamela habla toda la parte legal de los productos y todo eso, pero no. Bien. 2 preguntas más. Sí. Priscila Cabral pregunta quién se encarga de llevar un control de que se cumplan las cantidades y gramos autorizados una vez que se tiene carne. Supimos tener un aprendido con carnes por la calle con mayor cantidad de la autorizada, diciendo que le llevaba a los amigos porque le sobraba, y si no lo tenía que tirar, y que no sabía cuándo tenía porque no tenía balanza para pesarlo. Sí. Sí. Creo que está respondida esa. Exactamente, está respondida. Y la última, si hay alguna línea que funcione las 24 horas para preguntar sobre los carnets exhibidos por los controlados. En realidad los carnets exhibidos los tiene que tener el paciente, porque no podemos estar nosotros, lo hemos pedido hasta como Ministerio de Salud de tener un registro, pero eso entra dentro de la ley de confidencialidad hacia el paciente, como cualquier, que no recuerdo algo de 25.000 y algo es la ley, no recuerdo el número, pero la busco, que habla de la confidencialidad del paciente y los datos personales. Por eso es el paciente quien debe tener ese carnet y por eso se
se le da lugar a que lo pueda tener plastificado y llevarlo con él. Bueno, muy bien. Karina, ¿querés hacer la presentación de la...? La presento Pregunta, sí, pero no ya se pueden responder. lo vemos si podemos responderla antes de terminar. perdón, fue que yo me demoré. No, no hay drama, no hay drama. Vamos. Bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Pamela Bertoldo, que va a hablar de todo lo que es los productos. Hoy se llama productos vegetales a base de cannabis y sus derivados. Pamela es farmacéutica y bioquímica, doctora en ciencia de la salud, máster en atención farmacéutica, especialista en farmacia hospitalaria, y actualmente se desempeña como directora técnica de la farmacia del Hospital Príncipe de Asturias y profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que bueno, muchas gracias a todos y bienvenida, Pame. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un desafío hablar de cannabis por todo lo que esto implica. Yo voy a tratar de traer un poco de información desde la perspectiva farmacéutica para que ustedes se vayan, digamos, con una idea de qué es de lo que está comercializado o cuáles son las distintas formas de lo que podemos encontrar que está comercializado y que está autorizado. Un poco para repasar en función de lo que se ha ido diciendo a lo largo de la charla anterior y el martes pasado, nosotros tendríamos como 3 fuentes de cannabis. Una son los endocannabinoides, que son las sustancias químicas que producimos nosotros en el organismo, y estas sustancias químicas se van a unir así como una llave a una cerradura en una forma perfecta, digamos, a distintos receptores en nuestro organismo, y es lo que va a disparar distintas señales. O sea que nosotros tenemos sustancias cannabinoides en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Por otro lado está lo que nos ocupa bastante, que son los fitocannabinoides. Ya hablaron la semana pasada de las distintas clasificaciones. Y tenemos los que son los cannabinoides sintéticos. Quiere decir que la industria produce, a partir de la información que tiene de los fitocannabinoides, moléculas que son semejantes o análogos. Un poco como pasó en su momento, hace muchísimos años, con el opio y podríamos decir la morfina o los derivados de morfina. Bueno, esta foto es del año, es un relevamiento que hicimos con hoy la farmacéutica Gabriel, y en aquel momento era alumna nuestra. Relevamos en el año 2017 las personas que utilizaban cannabis y nos decían que usaban cannabis medicinal, y aquellos que se animaron nos pasaron esta foto. Entonces lo usaban para distintos tipos de patología. En ese momento ni siquiera teníamos una regulación a nivel nacional. Yo me preguntaría, ¿no? ¿En qué se parece esto a un medicamento? Si ustedes agarran un medicamento que tienen en sus casas, cualquiera de esos medicamentos va a tener un número de lote, una fecha de vencimiento, lo que nosotros los farmacéuticos denominamos un envase primario, que es el que está directamente en contacto el medicamento. En este caso son todos frascos goteros, y un envase secundario que sería una cajita. Quiere decir que muchas de las cosas, y responde un poco a lo que ustedes preguntaban recién, que circulan son esto, y no tiene nada que ver con un medicamento. Entonces, para aclarar un poco cuándo o qué específicamente es un medicamento, nosotros cuando se produce un medicamento en un laboratorio que va a estar autorizado por la autoridad de aplicación, dependiendo si fuera un laboratorio provincial o nacional, va a ser o el Ministerio de Salud en la provincia de Córdoba o ANMAT a nivel nacional. El medicamento, cualquiera fuera, tiene una etapa en la que se estudia en distintos momentos, digamos, se hace una investigación básica, quiere decir de mesada, donde se ve si la molécula desde la perspectiva química, qué características tiene. Después hay una investigación que se hace en animales, entonces esa molécula que ya pensamos que sirve para una determinada función, se prueba esa función en distintos tipos de especies animales, y después aparece lo que es la prueba en humanos, ¿no? Todo esto ocurre entre el laboratorio y la industria y se denomina una fase de precomercialización. Esto puede llevar muchísimos años. Cuando las moléculas, por ejemplo, fueran nuevas,
Y en general, si nosotros pudiéramos dar un ejemplo, diríamos que un ejemplo que resulte fácil, cuando teníamos la pandemia y teníamos que vacunarnos contra el COVID, las vacunas estaban en una fase de investigación clínica, pero se apuraron estos tiempos, o sea, se autorizó la comercialización y se puso disponible para que mayor cantidad de gente pudiera acceder a esta vacuna. Entonces, hay una etapa en la que se estudia en laboratorio cómo es el efecto, se dice que se estudia la seguridad y la eficacia, quiere decir que si es eficaz para lo que se está probando ese medicamento y si es seguro, quiere decir que no causa daño, no produce ni en corto ni en largo plazo efectos adversos a la persona. Y esto es importante para que veamos qué pasa con los medicamentos que están autorizados, que tienen principios sintéticos o naturales relacionados con el cannabis. Entonces, todos los medicamentos que produce un laboratorio, para ser legales, deben tener una autorización de comercialización, que en el caso de nuestro país la da ANMAT, que es la Agencia Nacional que regula esto, y en el caso de otros países es, por ejemplo, la FDA, que es la agencia americana, y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Posterior a esto, cuando todos podemos ir y acceder y comprar un medicamento en una farmacia, hay una vigilancia continua en esa fase, que es la fase de, digamos, de comercialización, post-autorización, donde van a aparecer muchos eventos adversos, justamente porque esta fase de investigación clínica fue demasiado corta o con demasiadas pocas personas o con personas demasiado sanas. Los elegimos muy bien para poder hacer una investigación clínica. Entonces, en general, todas las reacciones adversas aparecen mucho más en el periodo de comercialización. Fíjense que esto que estoy mostrando no tiene nada que ver con la foto anterior. Ninguno de esos frasquitos que están en la foto anterior los podemos considerar medicamentos, porque ninguno de esos envases tiene o cuenta con una autorización de comercialización y que lo esté haciendo un laboratorio productor. También aparece la categoría de fitoterápicos, pero ya voy a explicar específicamente. También en general esto está asociado a una autorización de comercialización con algunas variantes con respecto a un medicamento. Hay algunas cuestiones menos rigurosas para la comercialización de un producto denominado fitoterápico. Ya metiéndonos un poco en qué pasa con el cannabis y el uso medicinal en el mundo, hay una variedad de información importante. Esta diapositiva después las compartimos, o sea que ustedes pueden mirarlo con más tranquilidad. Fíjense que a la derecha acá tenemos que el primer país que autorizó el uso medicinal de cannabis fueron los Países Bajos, o sea, Holanda, en el año 2003. Y ya vamos a ver en un par de diapositivas más adelante que España recién está debatiendo si va a utilizar el cannabis medicinal. Fíjense que a lo largo del contenido que yo les voy a ir contando, vamos a hablar de medicamentos que tienen productos sintéticos, análogos, derivados de algunos de los compuestos de la planta, y vamos a hablar del uso medicinal del cannabis. Quiere decir de productos que se extraen de las flores, como puede ser el aceite o de parte de la planta directamente. Entonces son como distintas categorías cuando uno busca información sobre el cannabis medicinal o el uso del cannabis medicinal en el mundo. Acá esto que yo he puesto, después me voy a referir, son los distintos tipos de medicamentos que están aprobados para su comercialización en uso en algunos países. Si nos remontamos a la historia, muchos por allá por el 2017 conseguían quienes decidían afrontar un tratamiento, digamos, con algún derivado de cannabis, esto que es el aceite de Charlotte. El aceite de Charlotte se comercializa desde hace bastantes años, alrededor del 2013, en Estados Unidos.
Hoy es una mega empresa, pueden consultar la página que es la Hemp Oil, y esta empresa produce un suplemento dietario que produce con partes de la planta, hace un extracto. Y en realidad se comercializa, a partir de su web, y no está bajo la norma de un medicamento para Estados Unidos. Se llama aceite de Charlotte. Esta es la foto de Charlotte, que era una niña que tenía muchas convulsiones, falleció hace un año posterior a una infección por COVID, y a partir del beneficio que le dio a ella y a sus padres el uso, primero en una producción artesanal y después estandarizada, se produce, digamos, este medicamento como un suplemento dietario. En Estados Unidos, actualmente se cuenta con un medicamento que también nosotros hemos tenido ingreso al país por vías legales de este medicamento, y fíjense cómo el mismo medicamento ha ido cambiando su packaging a medida que se va popularizando. El de la izquierda es este Pidolex, que tiene cannabidiol, y esto se extrae es un extracto que contiene alrededor de 100 miligramos por mililitros de cannabidiol. Lo produce en un laboratorio y está disponible para la comercialización en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Recién la FDA aprobó el uso del Epidiolex en el año 2018 para una patología muy puntual. Seguramente la doctora después va a hacer referencia a los efectos terapéuticos, pero es digamos, dos tipos de epilepsia refractaria, como son el síndrome de Lennox-Gastaut o la enfermedad de Dravet. Y en 2020, este mismo medicamento, la FDA lo aprueba para otra patología distinta, que es una patología congénita, que es la esclerosis tuberosa compleja. Y acá yo estoy haciendo referencia a una palabrita que también es clave. Nosotros dijimos que para considerar un medicamento teníamos que tener una aprobación de una agencia reguladora, y que este medicamento tenía que estar aprobado por esta agencia y tener un laboratorio productor. Algo que queda reflejado en estas autorizaciones es que cuando se aprueba un medicamento, se aprueba para una determinada patología. Si nosotros tuviéramos una aprobación de un antibiótico, probablemente diría para qué tipo de infecciones respiratorias estaría indicado ese medicamento. Fíjense que la FDA aprueba solamente para pacientes a partir de 2 años, pone un límite de edad, este fármaco, que es un medicamento derivado a partir de vegetales. Se usa cannabidiol a partir de flores o de cannabis sativa. En Estados Unidos se comercializan desde hace varios años distintos productos sintéticos. Quiere decir que la industria toma estas moléculas y produce fármacos semejantes a las moléculas que se obtienen a nivel natural. Ven ustedes ahí abajo cada uno de digamos, las etiquetas que tienen estos medicamentos. Todos son análogos sintéticos del tetrahidrocannabidiol, que es el dronabinol, una de las moléculas, y la otra es la nabilona. Y fíjense que cada una de estas viene en distintas formas farmacéuticas. Algunas vienen comprimidos, otras vienen en solución oral, porque se colocan en gotas sublinguales, y otras en cápsulas. Lo que es importante es que estos productos sintéticos, que son sintéticos con composición THC, sirven o tienen 2 indicaciones aprobadas. En el primero de los casos, el Marinol y el Sindros, que son 2 empresas diferentes, sirven solamente para estimular el apetito en pacientes que tienen bajo peso, que ya tienen un estadio de SIDA, o sea, personas con VIH con estadio de SIDA, y también se utiliza todas estas 3 especialidades como antiemético, quiere decir que para tratar las náuseas y los vómitos en aquellos pacientes que tienen cáncer,
pero que además han probado otros tratamientos y que esos tratamientos no han tenido resultados positivos. Esto indica que estos productos han sido aprobados, las indicaciones son muy precisas y son exclusivamente segundas líneas de tratamientos. Nadie empieza un tratamiento para estas patologías o estas indicaciones con estos productos sintéticos. Pueden entrar, les dejo solamente a modo ilustrativo, cada una de estas empresas tiene páginas como muy amigables con mucha información. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, en Europa la legislación a diciembre del 2023 distingue 3 tipos de productos que están relacionados con el cannabis. Un producto medicinal derivado de cannabis, o sea, un medicamento que contiene algún natural o sintético propio de cannabis. Entonces, por ejemplo, cualquiera de los que hemos visto hasta este momento podría ser un producto aprobado y considerado un producto medicinal. Algunas sustancias que son base para la producción de medicamentos, esto lo tienen descrito en la farmacopea europea, por ejemplo, a partir de flores o resina, y después tienen preparados específicamente a partir de esas partes de las plantas que pueden ser tinturas o extractos. Estas 3 clasificaciones, o sea, si están hablando de un producto herbáceo, si están hablando de un medicamento herbáceo o si están hablando de un medicamento producido, digamos, a través de la industria, los dividen en 3 categorías, 1, 2 y 3, como ven ustedes ahí, en función de la concentración que tengan de THC y de CBD. A lo mejor vale la pena aclarar, el THC es el tetrahidrocannabinol y es el que es psicoactivo. Cuando nosotros hablamos de compuestos que van a ser utilizados en general para tratamientos, tratamientos médicos, van a tener muy baja concentración de THC y van a tener muy alta concentración de CBD. El CBD es el que no es psicoactivo y es el que se utiliza en mayor proporción en todo lo que es especialidades medicinales o medicamentos. Cada uno de los países en la Unión Europea, saben ustedes que la Unión Europea, si bien propone a todos sus países una determinada línea de conducta sobre distintos temas, en el ámbito de la aprobación de medicamentos, cada uno de los países es libre de poder adherir o no a las normas de la Comunidad Europea. De hecho, solamente adhieren, por ejemplo, Dinamarca plenamente a lo que diga la Comunidad Económica Europea. El resto de los países van, en este tema puntual, el resto de los países van adhiriendo conforme sus gobiernos o congresos van tratando la temática. Fíjense que acá tienen un ejemplo de un medicamento que es el Canemes, que es otro medicamento, otro fitoterápico, que se comercializa en cápsulas y tiene digamos, una característica, digamos, que este se comercializa solamente, por ejemplo, el principio activo es la nabilona, que es un sintético, y este se comercializa en Alemania. O sea que ni siquiera encontramos uniformidad de criterio ni en la comercialización ni en el marco regulatorio en otros lugares donde probablemente está más avanzado este tema. La Agencia Europea tiene 2 medicamentos aprobados y que permite, digamos, el uso y cada uno de los países adhiere o no a esto. Por un lado, tiene el Sativex y por otro lado tiene el Epidolex. El Epidolex es el que les mostré que se comercializa en Estados Unidos, ese que dijimos que estaba utilizado porque su indicación de aprobación era el síndrome de Dravet y el de Lennox. Para la Unión Europea, este medicamento específicamente es aprobado bajo la designación de medicamento huérfano.
¿Qué es un medicamento huérfano? Qué complicados somos los farmacéuticos, tenemos un montón de palabritas para decir lo mismo. Hay determinadas patologías, como esta que nombré recién, como son las epilepsias refractarias. Solamente el 3% de la población tiene una epilepsia refractaria, quiere decir que el 3% necesitaría sumar a sus tratamientos un derivado de cannabis. Entonces, cuando las enfermedades son tan poco frecuentes, sucede que hay poca casuística de que tengamos esas enfermedades, se denominan enfermedades raras. Y como hay poca casuística, hay poco medicamento para tratarlas, porque no suele ser interesante a la industria farmacéutica producir económicamente, producir medicamentos que van a tener como muy baja rotación o rentabilidad. O por el contrario, a veces pasa que hay muy poca personas que lo utilicen, entonces el medicamento es inalcanzable económicamente para aquellas personas que estén enfermas. Entonces, cuando estos medicamentos son aprobados para una determinada patología o para una patología especial que no es de uso masivo y tiene una clasificación específica, ese medicamento se denomina, para una patología específica, en una dosis específica, con una vía de administración específica, denomina un medicamento huérfano. En general, los medicamentos huérfanos no suelen ser producidos por la industria y se resuelve con lo que nosotros, los farmacéuticos, denominamos que es una formulación magistral. Quiere decir que es una formulación que se prepara en una farmacia comunitaria o en una farmacia de hospital, y se prepara exclusivamente para un paciente, para un tiempo determinado y para una patología determinada. Entonces, fíjense que a pesar que en Estados Unidos el Epidiolex está comercializado, en Europa solamente está autorizado bajo la designación de medicamento huérfano. Sí se comercializa en Europa este medicamento, que es el Sativex, que es un medicamento herbáceo porque en realidad se obtienen dos sustancias a partir del extracto de la hoja y de la flor de la planta de cannabis, y tiene una proporción digamos, casi equimolar, o sea, 1:1, en la misma proporción, de CBD, que si recuerdan recién expliqué que este es el compuesto que no es psicoactivo, y de THC. Es uno de los pocos medicamentos que puede tener más concentración de THC. En general, después el marco regulatorio en cada uno de los países y sobre todo en general en la Unión Europea pone un límite para la concentración de THC para los que fueran medicamentos herbáceos, no para estos. Y en realidad la característica que tiene este medicamento que es un aerosol. Si ustedes se fijan en la foto, es un spray. Este medicamento está aprobado para ser comercializado en aquellos pacientes que tengan esclerosis múltiple y que no han respondido a otras formas de tratamientos previamente. Fíjense que de nuevo volvemos a una indicación como muy encorsetada de estos medicamentos que están disponibles en el mercado. De hecho, la FDA toma este medicamento que se comercializa en Europa y empiezan ensayos clínicos para probar el efecto en determinadas patologías. En España, el Sativex está autorizado, por ejemplo, pero está solamente autorizado para ser utilizado en los hospitales. Y para que ustedes vean esto de que cuando tenemos un producto que se está comercializando y que está autorizado y que lo hace un laboratorio, a veces las advertencias del fabricante, por falta de información a largo plazo, tenemos que mirarlas, digamos, porque traen información que podríamos no tener en cuenta cuando pensamos que todos estos medicamentos relacionados con el cannabis son como la panacea, van a solucionar muchas cosas. Estos medicamentos, como todos los medicamentos, solucionan gran parte de algunas patologías,
pero también tienen reacciones adversas. Entonces, fíjense que esto que yo pongo a la derecha son algunas de las consideraciones que tiene el prospecto, algo que se está comercializando, y dice, por ejemplo, que no existen suficientes datos para saber si el Sativex podría afectar la reproducción en humanos, que no se sabe si va a tener efectos en la fertilidad o no. En algunos puntos, esto es una extracción de información, dice que hay que notificar a aquellas personas que tengan alguna manifestación o síntomas psiquiátricos, porque como las personas que utilizan estos medicamentos, que son segundas líneas de tratamientos, en general están en fases muy avanzadas de su enfermedad, ¿qué pasa? Discontinúan el tratamiento porque se mueren antes de poder conocer cuánto tiempo en años utilizaron este tratamiento. Entonces, no se sabe si con estas concentraciones tan altas de THC, un medicamento de estas características podría generar algún trastorno psiquiátrico y si pudiera estar teniendo una relación directa, o sea, una causalidad por el uso de estos medicamentos. En todos los productos que ustedes vean que tienen derivados de cannabis, van a tener alertas de dos tipos. Una alerta es aquellas personas que sean alérgicas, por ejemplo, a determinados aceites. Este producto específicamente tiene para el aceite de sésamo. ¿Por qué? Porque toda la extracción de los compuestos cannabinoides se tiene que hacer en productos oleosos. Ya hablaron los colegas la semana pasada. Entonces, por eso hablamos del aceite de cannabis, porque la extracción va a tener como vehículo un aceite y puede haber personas que sean alérgicas al aceite que se utilice para la comercialización, para la producción de estos medicamentos. Y otra cosa que van a ver es que en general van a tener precauciones con la respuesta hepática. ¿Por qué? Porque los estudios en animales sugieren que los derivados cannabinoides tienen efectos positivos, o sea, pueden producir mejoras en algunos daños hepáticos, pero por otro lado, depende qué receptor, esto que yo les dije que tenemos endógenamente y que puede tener un efecto llave cerradura en nuestro organismo, depende qué receptor se ponga en juego o se manifieste o se active, pueden producir daño hepático. Esto para ilustrar que, por ejemplo, España, esta es la página de la Agencia Española de Medicamentos, recién en abril de este año empieza a hablar de la autorización para el cultivo de plantas de cannabis. No está resuelto en todos lados ni en todo el mundo qué hacemos con las plantas de cannabis. Y ellos, para que quede claro, solamente lo proponen a esta autorización para fines médicos y científicos y solamente para ser utilizado bajo normas estrictas. Cuando uno entra en la página de la agencia, igual que lo que habló Karina, viene especificado cómo va a ser el paso a paso para obtener estas autorizaciones. Entonces, por un lado vimos que había productos que provenían de extractos. Por otro lado, vimos que había productos que se sintetizaban en la industria y se hacían moléculas análogas a los productos naturales. Hay empresas que se dedican en el mundo a cultivar cannabis y a mandar estos aceites a los distintos países que tengan marco regulatorio. Y hay otras empresas que se dedican a enviar el producto de las inflorescencias. Fíjense, esta es una empresa que, digamos, lo novedoso que tiene esta empresa, ya voy terminando, lo novedoso que tiene esta empresa es que fue el primer productor de cannabis medicinal que recibió una certificación de buenas prácticas en Estados Unidos, esto por allá, por en el año 2018. Y a partir de ahí, Tilray fue la primera empresa que empezó a exportar a distintos países en todos los continentes sus productos. Si ustedes se fijan, tienen distintas variedades con distintas concentraciones de activos, desde THC solo a mezclas de THC y CBD o CBD solo.
De la misma forma, esta es la página del Ministerio de Salud y Deportes de los Países Bajos. Algunos laboratorios que están puestos, por ejemplo, en la página de este ministerio, pueden producir flores y a partir de estas flores o de estos aceites generar el proceso de comercialización. Quiere decir que cada país tiene como distintos niveles de autorización. Algunos tienen autorización de producto terminado, otros tienen autorización de productos como materia prima, aceites, y otros de partes de la planta. Entonces, por ejemplo, este laboratorio, que es Transval, que tiene la autorización para producir aceite de cannabis, que las farmacias van a producir, las formas farmacéuticas, las farmacias oficinales van a producir formas farmacéuticas, y en todos los casos se va a, digamos, a utilizar por vía sublingual. Para que tengan una idea, en Holanda, donde desde el año 2003 esto está vigente, la venta se debe hacer de cannabis medicinal en farmacia y el paciente necesita una receta para poder adquirirlo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica está bastante, digamos, como poco definido los alcances. Tenemos desde Bolivia, que no tiene un marco regulatorio y que a finales del año pasado autorizó el Ministerio de Salud, la agencia, la ANMAT de Bolivia se llama AGEMED. Entonces la AGEMED autorizó por vía de excepción el ingreso de cannabis medicinal para un niño, y si ustedes leen todo el decreto de la resolución del ministerio o de la agencia, especifica que porque ya se había comprobado el efecto beneficioso terapéutico para este niño. O sea que Bolivia no tiene ningún producto ni ningún marco regulatorio. En Chile, en el año 2015, se autoriza el uso medicinal y especifica que todos aquellos medicamentos que vayan a ser utilizados deben tener una autorización previa del Instituto de Salud Pública y también van a ser dispensados por receta. Pero ya en la próxima diapositiva les voy a mostrar algo llamativo, porque, digamos, este es el marco regulatorio, esto es la realidad, pero la comercialización no pareciera ser tan simple. En Perú hay una ley bastante nueva, que es del año pasado, donde regula el uso medicinal del cannabis y todos sus derivados, considera la importación en forma excepcional y además considera la formulación magistrales. Si ustedes entran en la página del DIGIMED, que es la agencia que regula todo esto a nivel nación en Perú, parecido a lo que nos pasa a nosotros, se necesita un registro de paciente, un registro de importadores, incluso hay un modelo de receta que debe utilizarse para la comercialización. Ecuador solamente tiene marco regulatorio, pero aparentemente solo se estarían realizando formulaciones magistrales. De hecho, hay una farmacia que abrió solamente para producir en Quito cannabis medicinal. Fíjense, esto es, la verdad, voy a ser absolutamente sincera, el trabajo. Sí, ya termino. Ya termino, dale. Esto les queda solo a modo de ejemplo. Esto es una fundación en Chile, donde tienen, digamos, hasta una calculadora de cuántas plantas se necesita y el médico puede calcular. Esto puede servir como para ilustrar, digamos, lo que explicaba Cari. Bueno, ya me quedan 2 diapositivas y ya termino. Esto pasa en Brasil. Brasil tiene 33 especialidades de 19 laboratorios distintos. Si tuvieran interés, puedo acercárselo, pero esto se puede bajar, digamos, con una clave específica, y esto está sacado el 24 de abril por una colega que tuvo la diferencia de hacerlo, donde ustedes pueden consultar cuál es el estado al día de los productos actualizados. ¿Qué pasa en Argentina?
En Argentina tenemos 4 productos autorizados por Ministerio de Salud de Nación. Uno es el cannabidiol, que es el que están viendo a la izquierda, que fue el primero. El segundo es el Cambis, que vino en el año 2022. Y recientemente tenemos uno producido en la provincia de Jujuy, que es el Cannabis CBD 10, y otro producido por el laboratorio de Rosario, el LIF. Cada uno de estos tienen cannabidiol, casi todos en la misma concentración, y todos están disponibles y aprobados para ser comercializados. La variación que tienen cada uno de estos es el precio, van desde los 18.000 hasta los 570.000 pesos los distintos envases, pero en la mayoría de los casos la autorización de comercialización, o sea, la indicación, es precisa siempre para el mismo tipo de patologías que el Epidolex, que es las epilepsias refractarias. Estos son productos cosméticos que están regidos por un marco distinto al que se autoriza un medicamento. Son productos cosméticos para higiene personal y perfume y están regidos por la disposición 8504 del 2021. Para terminar, tienen que tener muy en claro que una cosa son los medicamentos y otra son los cosméticos o los suplementos dietarios. Y dentro de los medicamentos tenemos las especialidades medicinales, que son los medicamentos que están aprobados por un laboratorio, los medicamentos herbarios, que en nuestro país tienen un marco regulatorio específico, que son los que se obtienen de un principio activo vegetal, como algunos de los que hemos mostrado, y después están aquellos farmacéuticos que en su farmacia, nosotros no tenemos regulado eso, pero digamos dentro de la categoría de medicamentos, están los farmacéuticos que hacen a partir del aceites de cannabis una formulación magistral. Que vuelvo a decir, eso no está autorizado en nuestro caso. Muchas gracias. Ana Guzmán pregunta si el uso es paliativo de los síntomas o realmente cura. Bueno, no me voy a meter en eso porque la doctora que va a hablar ahora va a hablar de las indicaciones, pero hay respuesta para eso. Perfecto, esa es la única. Muchas gracias, doctora. Bueno, seguimos con Sonia Huema. Sonia nos va a presentar el marco regulatorio en la parte de cosmético y alimentos. Sonia es farmacéutica, magíster en ciencias químicas, doctora en ciencias de la salud y es directora del CIME, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que el CIME es el Centro de Información de Medicamentos. Muchas gracias por la invitación a participar de esto. Somos el Centro de Información de Medicamentos, pero ustedes dirán, justo me toca hablar de lo que no son medicamentos, que son alimentos y cosméticos, pero fue muy útil porque para explicar también y para diferenciar esto, ¿no? Justamente lo que estaba diciendo recién Pamela. O sea, hay que dejar muy en claro de qué hablamos cuando hablamos de uso medicinal y cuáles son los otros usos que están actualmente permitidos en Argentina o autorizados en Argentina. Por eso es que mi presentación va a hablar un poco de cannabis y cáñamo, porque vieron que la normativa habla de cannabis en caso de uso medicinal y de cáñamo industrial para los otros usos. Entonces, bueno, vamos a hacer primero unas aclaraciones sobre el ANMAT y todo lo que está bajo su competencia, y después voy a las normativas específicas del uso en cosmética y el uso como alimento. ¿Qué es la ANMAT? La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que, bueno, aquí está de donde salió. Este lo saqué del diccionario enciclopédico de legislación sanitaria, pero bueno, en este momento hoy no se puede acceder, yo lo tengo bajado de antes. Hay toda una movida con los cambios de funcionarios, a veces se tocan los links y demás y por ahí quedan inhabilitados por un tiempo hasta que se actualizan. Lo mismo pasa con algunos links de la provincia, así que después ya vamos a pedirle también al Ministerio de Salud de acá de la provincia que lo actualice. Pero bueno, esto es básicamente, ¿cuál es el cometido del ANMAT? Es prevenir, resguardar la atención de salud de la población con esto, con el control y fiscalización de calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos, materiales que se consumen o usan en lo que es medicina, alimentación y cosmética. Y no solo el producto final, sino todo el proceso, las actividades que se realizan, los procesos y las tecnologías, ¿cierto?
Y ya desde la página de ANMAT directamente, bueno, simplemente ustedes pueden recorrerla después completa si quieren, para volver a retirar acá el objetivo de ANMAT, de esto del control y fiscalización, de actividades, procesos, tecnologías que tienen que ver con medicamentos, productos médicos, alimentos, y los materiales de contacto, o sea, envases también, envases primarios, productos de uso doméstico y cosméticos, y vigilar la eficacia y la seguridad, estos son los efectos adversos, del consumo y utilización de todos estos productos. Después pueden seguir con otros temas más. Aquí también les retomo, para seguir insistiendo con esto, de las políticas de ANMAT, de este sitio web. Hay un listado de la 1 a la 14, bueno, vuelvo a insistir con este punto. Seguridad, calidad y eficacia de todo esto. Lo mismo que dijimos, medicamentos, productos médicos, cosméticos, productos de uso doméstico, y asegurar la seguridad, inocuidad, esto es equivalente, y la calidad también de los alimentos y los envases. Esto está en sintonía con las políticas de salud pública del Ministerio de Salud de la Nación y las propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Y aquí les voy a mostrar, este es el sitio web de ANMAT, y entonces, bueno, muy sintéticamente, bueno, vuelvo a decir esto, que todos los que sean productos para la salud deben ser eficaces, seguros y de calidad. Y cuando ustedes van aquí, tienen a su vez tres accesos, esos son enlaces activos, que van a la página de contacto, con contactos, después también a otra página que es para profesionales y las empresas, y otra que tiene información general para la comunidad, que en algunos aspectos tiene lo mismo, pero con un lenguaje diferente, y otros son más específicos para trámites de cada uno de estos grupos. Bueno, en este sentido les muestro también esta otra de las páginas de ANMAT oficiales. La administradora nacional ahora es la doctora Vicio, y bueno, después las otras autoridades. ¿Qué deberíamos enfocarnos básicamente? Esto es en INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, para todo lo que sea medicamentos y productos destinados al uso en salud humana, y lo que son alimentos, el INAL también, ¿no? Bueno, después hay otros más. ¿Cuáles son los productos regulados? Y acá vamos a hacer mucho hincapié. Ya lo que estuvimos hablando hasta ahora siempre fueron sobre medicamentos, especialidades medicinales son los producidos por la industria, los principios activos, los establecimientos, alimentos. Acá se incluyen, dentro del Código Alimentario Argentino, se incluyen los suplementos dietarios dentro de los alimentos. Después los productos médicos. Acá productos médicos, de un modo rápido, es como para decirles, es todo aquello que no tenga un principio activo farmacológico para realizar su acción, y que se utiliza en salud humana. Va desde, por ejemplo, como tienen acá un estetoscopio, un aparato para medir la presión, un bajalenguas, una jeringa, una aguja, o hasta equipos grandes, un bisturí electrónico, o un laparoscopio, bueno, o sea, todo, hay de todo, digamos, pero es todo aquello que no tenga un principio activo farmacológico, o sea, porque ahí ya hablamos de medicamentos. Cosméticos, también entran aquí, todo lo que es higiene oral también, los productos de uso doméstico, estos son los domisanitarios que le llaman también. Acá, como para hacerles una visión rápida de esto, por ejemplo, con esto del dengue tuvimos el tema. Contra el dengue tenemos el tema, la vacuna es un medicamento, después tenemos los repelentes, son cosméticos, y los insecticidas son productos domisanitarios, por ejemplo, como para hacerlo rápidamente. Cada uno de estos productos tiene su sistema de vigilancia, que se acuerdan que dijimos, la agencia, la ANMAT tiene que vigilar sobre las consecuencias del uso de estos productos. Y así como comentó también Pamela, o sea, hasta que se autoriza y sale a la comercialización, ha sido probado en un número limitado de personas, pero después, cuando el uso se vuelve masivo, ya hay otras condiciones y otra exposición más masiva, entonces pueden aparecer
algunos efectos que no se habían visto antes en cuanto a medicamentos, en los productos médicos también. También es vigilancia alimentaria para cualquier problema con los alimentos, pero acá incluye todo, ¿no? Los suplementos dietarios también, los envases también, cosmetovigilancia para todo lo que sea sospecha de legitimidad, eventos adversos con productos de higiene personal, cosméticos, perfumes. Se acaba de agregar, yo acabo de hacer una presentación similar, no específicamente de esta, pero el mes pasado y esto no estaba. Acaban de agregar esto, que son las fallas de calidad y sospecha de legitimidad de eventos adversos relacionados a productos higiénicos descartables de uso externo o intravaginal, que pertenece también a todo lo que es cosmética. Domivigilancia, también todos los productos domisanitarios, cualquier falla de calidad, sospecha de legitimidad o eventos adversos producidos por ellos. Y también hay uno en general para medicamentos y productos médicos donde se presuma que no son legítimos. También. Todo esto es conveniente como ciudadanos y aquellos que sean profesionales de la salud o también para que lo tengan en cuenta. Si voy muy rápido me avisan, no le estoy viendo las caras, así que no tengo idea. Bueno, aquí voy a parar. ¿Por qué planteé esta panorámica? Y es porque con relación a cannabis, así hablando genéricamente, o cáñamo, o los derivados, o los principios activos que se pueden obtener, tenemos medicamentos. Entonces, ahí es cuando se habla de cannabis medicinal, tenemos alimentos a partir de que se incluyeron las semillas de cáñamo y aceite de semilla de cáñamo y harina de semilla de cáñamo, el código alimentario, y el tema de el cannabidiol como ingrediente autorizado para cosméticos. Así que bueno, esa es la razón por la que les hice esta panorámica. Y a su vez tienen los enlaces para ir a cada uno, así como vimos en la página de ANMAT, después van haciendo clic en cada uno de los productos y pueden acceder a la información. En cada una de estas páginas también van teniendo acceso a, por ejemplo, INAME se va a hacer la inspección de los establecimientos de laboratorios, además de los controles de calidad sobre medicamentos, o sea, tiene sus laboratorios de control de calidad, hace acciones de fiscalización, y lo que está disponible a todo público también es el Vademecum Nacional de Medicamentos, con todas las especialidades medicinales o farmacéuticas que están comercializadas. Puede haber una pequeña demora en la actualización, pero es lo que está vigente, digamos, son fuentes oficiales para acceder. Después también en cuanto a alimentos, también está el INAL, Instituto Nacional de Alimentos, que tiene su propio laboratorio, que es el de referencia nacional. Así que, bueno, es como para tenerlo en cuenta. Cosméticos, lo importante aquí es tener en cuenta que habla de preparaciones que son a partir de sustancias naturales, sintéticas o sus mezclas, de uso externo en diversas partes del cuerpo. Si ustedes entran más en las normativas específicas, les va a decir en uñas, cabello, piel, cabello, uñas, labios, bueno, etcétera, etcétera, con el objetivo principalmente de higienizar, perfumar, cambiar apariencia, proteger, mantenerlas en buen estado. Y algo muy importante de esto siempre, cosméticos no pueden proclamar una actividad terapéutica. Lo que hacen básicamente es mantener el equilibrio natural de la piel o de las partes del cuerpo a las que están afectando. Bueno, y ahora vamos a las normativas específicas, y de acá en más, bueno, ya habrán visto que empieza a ser todo texto, 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 texto. Voy a tratar de hacerlo más sintética posible en cuanto a esta presentación, porque para el recorrido completo pueden ir y buscar cada una de las normativas. Yo creo que no hace falta que yo les explique a ustedes sobre la búsqueda de normativas, así que vamos a ir con esto, ¿no? Esta resolución conjunta de la Secretaría de Calidad de Salud y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del año pasado, del 2023, tiene entre los considerandos, ¿no? Menciona lo que ya se mencionó aquí, la ley 27.669,
que es el marco regulatorio para el desarrollo de la industria de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Menciona a la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAL, que hizo un análisis para incorporar cannabis sativa y sus productos derivados en el Código Alimentario argentino, y también una propuesta del Instituto Nacional de Alimentos para la inclusión de las semillas de cáñamo y sus derivados también en el Código Alimentario argentino. Entonces, la resolución es muy concreta, tiene muy poco articulado, no les se los copio, eso lo pueden ver ustedes directamente en la resolución. Lo que sí voy a hacer es comentarles rápidamente. Que en el capítulo 9 del Código Alimentario argentino, referido a alimentos vegetales, lo que dice esta resolución es que se incorpora como semillas comestibles a las semillas de cáñamo, y las describe como variedades de la especie vegetal cannabis sativa, que no expresan más del 1% de delta 9 tetrahidrocannabinol, o el THC, ¿no?, autorizadas por la autoridad competente para su uso alimentario. Entonces recuerden en este caso, si recuerdan lo que presentó el doctor Helguera, vendrían a ser las semillas de cáñamo industrial, ¿no? Esas que van a estar autorizadas también, hay que irse a quiénes son los que están autorizados para su comercialización, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tiene que tener trazabilidad de origen, o sea, después en el capítulo 19 del Código Alimentario también se refirió a harinas, concentrados, aislados, derivados proteínicos. También se va a incorporar la harina de semilla de cáñamo, como la proveniente de la molienda de las semillas de cáñamo autorizadas. O sea, siempre hablamos de semillas autorizadas. O sea, volvemos a hablar INASE y todo lo demás. O sea, toda la trazabilidad de origen y todos los registros correspondientes. Bueno, que han sido sometidos a un proceso para remoción parcial o prácticamente total del aceite que contienen, y de acuerdo a eso van a ser harinas desgrasadas o parcialmente desgrasadas. Después también el capítulo 7 del Código Alimentario, referido a alimentos grasos, aceites alimenticios, se incorpora esto que se denomina aceite de semilla de cáñamo, al que se obtiene de las variedades de semilla cannabis sativa autorizadas nuevamente, con todo lo mismo, ¿no? En todos los casos, en todo este articulado se especifican qué características y criterios de calidad deben cumplir, que incluso se dan algunas sugerencias de qué análisis se deben realizar para cada uno de ellos. El caso, por ejemplo, en el tema de los aceites, cuál es la composición de ácidos grasos esperados de este aceite, el índice de refracción, bueno, algunos cuantos detalles técnicos del control de calidad, de todo esto. Y eso en cuanto a lo que era alimentos. Y vamos a esta disposición de ANMAT, que ya mencionó también Pamela, de la 8504 del 2021, que es la que permitió la incorporación de CBD para uso cosmético. Entonces, ¿qué dice? Que los productos cosméticos para higiene personal y perfumes, según esta resolución, si quieren ampliarlo, lo pueden ir haciendo buscando todas estas normativas, que contengan cannabidiol puro de origen natural o CBD presente en extractos y aceites naturales de ciertas partes de la planta de cannabis sativa, con no más del 0,2% peso de delta 9 tetrahidrocannabinol, podrán inscribirse como productos cosméticos para higiene personal y perfumes. O sea, en realidad va a ser como cosmético. Lo que pasa es que todo el grupo se llama así: productos cosméticos para higiene personal y perfumes, bajo la clasificación grado 2, de acuerdo a lo establecido por la disposición de ANMAT, esta otra disposición. ¿Qué diferencia esta disposición grado 1 y grado 2? Básicamente, los productos de higiene personal, cosmética y perfumes, que son de grado 2, son los que tienen indicaciones específicas en cuanto al uso y que tienen que presentar una comprobación acerca de la seguridad y o eficacia, ¿no? E información detallada de uso.
A diferencia, o sea, los que son de grado 1 no lo necesitan, son productos básicos, como decir, bueno, un jabón de tocador no necesita unas especificaciones ni que tenga un prospecto explicando cómo se tiene que utilizar, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere grado 1 y grado 2. El grado 2 ya tiene que tener un poco más de información para el usuario, ¿no? En relación al ingrediente CBD, bueno, insistimos de nuevo, es un cosmético, no es un medicamento, pero también tiene que tener certificación de origen, ¿sí? Análisis de la materia prima y declaración de cumplimiento de la evaluación de seguridad de esta otra disposición. En esta disposición tiene también, avanzan sobre qué cosas tiene que decir específicamente este producto cosmético con CBD, ¿sí? No ingerir, bolso tópico, etcétera, etcétera, cuándo no se recomienda, dónde no se debe aplicar, y también habla de la publicidad, ¿sí? Que tiene que decir esto, ¿sí? Y después también habla de la publicidad en sí misma, como todos los otros productos de venta libre. Tenemos medicamentos de venta libre, tenemos productos alimenticios, los suplementos dietarios tienen un apartado especial, y los productos cosméticos también, hay los productos dominisanitarios, los odontológicos, diagnósticos in vitro, todos estos de venta libre. La publicidad siempre es respecto a productos de venta libre, ¿sí? Y tienen un glosario también anexo para entender esto. En general, lo importante es esto. Tienen que ser, la publicidad debería ser presentar propiedades objetivamente, sin engaños o equívocos, brindar información veraz, precisa y clara. No deberá vulnerar los intereses de salud pública, emplear mensajes que provocan temor o angustia, bueno, y no atribuir al producto acciones que no le corresponden. O sea, un cosmético no puede decir que tiene actividad terapéutica, lo mismo que tampoco un alimento. Tampoco se le puede hacer creer o disfrazar un medicamento con que sea una golosina. O sea, todas estas cosas no están permitidas. Y tampoco, y bueno, voy al otro punto muy importante. ¿Qué es la publicidad o propaganda? Es una técnica que, bueno, hace una difusión general y que tiende a brindar información, pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? La venta, aumentar ventas. Entonces, no le pidamos a los publicistas que tengan en cuenta aspectos científicos, académicos, y etcétera, etcétera. Ellos buscan esto, vender, ¿sí? Y lo que no está permitido para ninguno de estas publicidades de estos productos de venta libre es que sea engañosa, encubierta, indirecta, subliminal, esta incluso está prohibido a nivel mundial, ¿sí? Desleal, sí permite la no tradicional siempre y cuando no incurra en algún otro de estos puntos, ¿sí? Bueno, a nivel provincial, bueno, esto después, en todo caso, lo ampliarás vos, Karina, o la gente del ministerio. Están los productos sanitarios, también se habla de medicamentos, productos para higiene y cosmética, hierbas medicinales procesadas, enteras, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del glosario, ¿qué tal? Este es uno de los links que no está actualizado, que no está vigente, así que por ahí habría que revisarlo, incluso actualizarlos. Las categorías de productos sanitarios están medicamentos, productos de higiene y cosmética, hierbas medicinales, germicidas, productos médicos y otros productos, y acá habla de suplemento dietario y nutrición enteral y parenteral. Bueno, acá simplemente cuáles son los objetivos de la dirección, y un poco esos aspectos. Y esto acá les dejo simplemente, estas son las últimas publicaciones que hemos tenido en los últimos años, 2 años. Tuvimos que hablar del uso cosmético de cannabidiol, después también un proyecto de extensión que se hizo con el SECIMAP, que hizo el análisis de los aceites en aquel momento, esto fue 2018, cuando se inició, en 2019. Entonces está publicado, es de libre acceso. Después una actualización del estado legal en Argentina, que bueno, aunque quedan desactualizadas normativas, si entran ahí están puestas las actualizaciones normativas también. Después esto tampoco es uso medicinal, pero efectos adversos cuando es un uso sin fines médicos. Y bueno, recientemente, el año pasado, esto de cannabis y la aprobación medicamentos o productos para uso medicinal,
aprobado por autoridades sanitarias a nivel mundial. Bueno, y gracias, muchas gracias, y bueno, esta es la dirección del CIME, la página web, o el mail también, si quieren contactarnos. ¿Un Perdón. nutracéutico no tendría efecto terapéutico? ¿Un nutracéutico? No. No. Esa es la pregunta que hay. Y el otro, el uso para, bueno, el uso es paliativo o los síntomas o realmente cura. Esa es la pregunta inicial antes de empezar. Claro, yo justo esos temas, yo toqué los usos cosméticos y alimenticios, entonces no corresponden en esos casos ningún uso terapéutico. Así que les dejo ahora a la doctora que haga el cierre. Sí, doctora Moreno. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? La doctora nos va a hablar de los usos clínicos y evidencia científica. La doctora es médico especialista en neurología, diplomada en neurofisiología y medicina del sueño, especialista en medicina legal, es responsable del servicio de neurología del Hospital Tránsito Cáceres Allende, dependiente del Ministerio de Salud, docente de la carrera de formación de especialista en clínica de médica en el Hospital Tránsito y en la cátedra de clínica médica de la carrera de medicina. Así que, Doc, bueno, disculpe que la llevamos a los apuros, pero vamos cerrando. Bien, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa al final dejan las preguntas, ahora no las puedo ver, así que voy a tratar de hacerlo rápido. Vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver, o sea, ya lo nombraron algunas cuestiones farmacológicas, pero las vamos a ir relacionando con la clínica como para que sea un poco más dinámico. Estuvieron mencionando lo de, Pamela mencionó el sistema endocannabinoide. A ver, para hablar de todo lo que tiene que ver con la farmacología, tenemos que pensar qué es lo que pasa en nuestro organismo o qué es lo que buscamos. En el sistema de todos los mamíferos y a nivel de ser humano tenemos un sistema endocannabinoide, que es un sistema endógeno de señalización que está distribuido en el organismo y que iba interviniendo en diferentes vías que van regulando procesos biológicos, procesos fisiológicos, como el metabolismo, el apetito, la función motora, el estado de ánimo, las reacciones de estrés, el control cardiovascular, la función endocrina y el dolor, y las reacciones inmunitarias. Como verán, está a lo largo de varios órganos, distintos componentes de este sistema endocannabinoide. A ver, está compuesto por varios receptores, entre esos los más importantes, el CB1 y CB2, que están acoplados a proteína G, y estos están distribuidos a nivel de las neuronas, las sinapsis, en los axones, a nivel del sistema nervioso central, en lo que sería el cerebro, el hipotálamo, los ganglios basales, y en base a eso va generando diferentes actividad. Bueno, hablábamos de que estos receptores CB1 y CB2 están en el cerebro y en diferentes órganos periféricos. A nivel del cerebro tiene que ver con las terminales axónicas, las terminales nerviosas, y eso va a estar correlacionado con diferentes actividades. Por ejemplo, si está en ganglios basales, que es una zona del cerebro, va a tener que ver con la actividad locomotora. Si está en las áreas del hipocampo y corticales, va a tener que ver con el aprendizaje, la memoria. Y desde así, de ese sistema que interfiere en la conducción nerviosa, es donde uno busca que interfiera con la como actividad anticonvulsiva. El receptor B2 se encuentra a nivel de vaso, amígdalas, hígados, que son diferentes órganos, a nivel de los pulmones también, y actúa con distintas células reforzando el sistema inmunitario. Tanto estos receptores cannabinoides, B1 y B2, son los que van a reducir la excitabilidad neuronal como una modulación y la supresión de la liberación de neurotransmisores, y esta excitabilidad neuronal es la que predomina en los pacientes epilépticos, por ejemplo. Conociendo esto de que tenemos un sistema endocannabinoide, o sea, un sistema que actúa a todo nivel, tanto a cerebro como de órganos periféricos, es que se empezaron a buscar compuestos biológicos activos que actúen a nivel de esos receptores. Desde allí que surgen los compuestos biológicos. Desde la planta de género cannabis, hay más de 100, donde los más activos a nivel de estos receptores del humano son el delta 9 tetrahidrocannabidiol, que es este que dijimos THC, y el cannabidiol. El THC es el que tiene propiedades psicoactivas, es decir, a nivel cognitivo, a nivel comportamental, los que predisponen a la excitación, a la ansiedad, y el cannabidiol es más modulador de los CB1, es decir, que
disminuye la liberación de los neurotransmisores, disminuye la excitabilidad y por ende nos puede ayudar a cuando hay excitabilidad patológica, como son los casos de la epilepsia o las convulsiones. A partir de conocer este sistema endocannabinoide y obtener los compuestos biológicos de la planta cannabis, es donde se han ido registrando en diferentes modelos animales mediante manteniendo extractos o este componente CBD, se ha ido buscando a ver si realmente había una respuesta como anticonvulsivante a nivel de las terminaciones nerviosas. De los estudios en modelos animales, por lo menos el 80% mostró que respondían a las crisis convulsivas y había efectos adversos, pero no eran significativos, y en muy pocos casos, un 20%, pero que eran reacciones adversas leves. Desde allí se empezó a plantear si este CBD, si este cannabidiol purificado, o sea, si lo vamos extrayendo, lo empezamos a purificar, lo dividimos del THC, que es el psicoactivo, y nos quedamos con el CBD nada más, si este compuesto o los extractos que estén enriquecidos con este componente cannabidiol podrían ser usados en el tratamiento de la epilepsia en los humanos. Entonces, lo usaríamos como una herramienta complementaria para enfermedades neurológicas, entre esas la más importante, la epilepsia, siempre y cuando, lo que es, como es algo que estaba en investigación, siempre y cuando se tuvieran las terapias de primera línea, como que hayan pasado o que esto sea coadyuvante, lo llamamos nosotros. Los pioneros de esto fue un caso de 2003, que ya lo nombró Pamela, que es la niña Charlotte Fisi. Esta paciente tenía síndrome de Dravet, que es una epilepsia refractaria, que va generando una encefalopatía. Las encefalopatías son aquellas donde tienen tantas convulsiones a lo largo del día que la parte cognitiva, la parte mental empieza a deteriorarse. No hay un buen desarrollo mental. Esta niña tenía 6 años y desde los 2 años había comenzado a convulsionar, entonces no tenía un buen desarrollo ni psicomotor ni intelectual. En ese caso se consiguieron unas formulaciones de extractos de cannabis a partir de unas plantaciones que estaban enriquecidas con CBD, que justamente posteriormente le pusieron el nombre de Charlotte en honor a ella. Usando este aceite de manera informal, los padres vieron que la niña empezó a responder y empezó a llevar una vida no libre de crisis, pero que habían disminuido por lo menos en más de un 50%, y eso permitía su contacto con el medio externo de manera más normal. A partir de esto hubo publicaciones diferentes de usos informales en otros padres de niños con epilepsia que usaban este CBD, estos extractos, estos aceites enriquecidos con CBD, y veían mayoritariamente que el 85% tenían disminución en la frecuencia de crisis. A partir de esto, se empezaron a hacer fórmulas comerciales, como este que nombraban hace rato, el Charlotte Web, que es un suplemento, y ya se empezó a formalizar el estudio del cannabidiol purificado al 100%, es decir, de esos aceites obtener el cannabidiol separándolo del THC, que es el que nos da más las reacciones adversas psicoactivas o las reacciones adversas más psiquiátricas o psicológicas, que son las que no queremos, que son justamente las que tienen el uso recreacional y son las que no usaremos a nivel médico. Entonces se obtiene el CBD purificado al 100%, y se analizó en diferentes síndromes neurológicos, entre ellos la mayoría, entre ellos los más importantes fueron 3 en epilepsias refractarias, que son el Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa, que fue otro estudio que se agregó después. En todo se vio que mejora en más entre un 40 o 50% la frecuencia de crisis, y en algunos porcentajes, entre un 10 y 15%, estaban libres de crisis, mejorando también algunas otras cuestiones de la vida diaria como la independencia. Y si bien se hizo primero en un grupo pequeño de niños, luego se fueron extrapolando los datos y se fueron ampliando las edades hasta 55 años. A partir de esto, en el 2018, es que la FDA aprueba el primer componente derivado de la planta de cannabis, pero con este cannabidiol extracto al 100%, y básicamente en niños mayores de 2 años con síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut. Pero como dijimos recién, se amplió al tratamiento a todos los pacientes con epilepsia refractaria, adultos, porque luego se hizo proyección de los estudios. El primer fármaco aprobado fue el Epidiolex,
que en ese momento en nuestro país, como no teníamos aprobación de ANMAT, se ingresaba de manera que nosotros lo llamamos como uso compasivo. Ya les explico después. ¿Qué sería la epilepsia? A ver, porque les hablo de epilepsia para que veamos qué es. La epilepsia es una enfermedad neurológica frecuente en un 1% de la población y es tratable, en un 70% responden bastante bien, pero hay un 30% que no va a responder ni a los fármacos que tenemos actualmente, que son más de 25, ni a la dieta cetogénica, ni a la cirugía. Entonces, ese 30% de epilepsia refractaria, donde podemos usar fármacos, combinarlos con cirugía o dieta cetogénica y aún así no responde, es donde uno va a buscar ampliar la baraja de tratamientos y podríamos usar como coadyuvante el CBD, que en este caso, es lo que decían recién la doctora, no va a ser nuestra primera línea, sino que siempre va a ser coadyuvante, le llamamos nosotros, que ayuda al tratamiento de otros fármacos antiepilépticos. Para considerarse refractaria desde el punto de vista farmacológico es cuando ya ha rechazado 2 fármacos o no solos en combinación, no ha respondido esa epilepsia. ¿Por qué nos importa esto? Porque una epilepsia refractaria va a estar, digamos, relacionado con mayor mortalidad, con mayor afectada la calidad de vida del paciente y con comorbilidades neuropsiquiátricas van a ser más predisponentes. Este Epidiolex, entonces el primero aprobado por la FDA, tenía 99% del CBD. El Charlotte fue en que en su momento no es 100% CBD, pero fue el primer aceite que se tuvo, y tanto estos dos, digamos el fármaco como el aceite, lo podríamos importar pidiendo una autorización ANMAT, los médicos, que eso se llama uso compasivo. Y ahí los padres podían importarlo. Luego se aprobaron lo que serían salas de especialidades farmacéuticas acá en la Argentina, que eso fue en septiembre del 2020, el Combupidiol fue el primero del laboratorio Aleph, que ahí importan el CBD, hay una producción argentina, y obtienen el fármaco 100%, digamos, de CBD activo. También fue aprobado para la epilepsia refractaria, y bueno, ahí están las dosis que usamos, comenzamos con dosis bajas y la vamos aumentando para una mejor tolerancia del paciente para que no tenga las reacciones adversas, que lo más común es la somnolencia. El próximo fármaco que se aprobó en el 2021 fue el Cambis, que es el cannabidiol. Este usa una formulación también CBD al 100%, este viene de Colombia y aquí, bueno, se hace la recomposición y se obtiene un CBD en frascos de 30 y 100 mililitros. O sea, si bien son aceites, tienen el CBD al 100%, un 99 o 100% purificado. Bien, ahora, si bien estos dos están autorizados para epilepsias refractarias en la ANMAT, los médicos sabemos que tienen otros usos o que podemos ampliar ese uso, el paciente va a tener mejoría por otros, digamos, receptores que hay a lo largo del cuerpo, como dijimos recién, a nivel de todos los órganos, por ende lo vamos a utilizar por diferentes propiedades que tienen. Antidepresivas, analgésicas, antioxidantes, va a ser complementario a otras terapias de primera línea. Entre esas, por ejemplo, la esclerosis múltiple nos puede servir para suprimir un poco la actividad. La esclerosis múltiple es una patología que genera inflamación en el cerebro y eso va generando secuelas. Entre esas, espasticidad grave, o sea, tienen contractura de los músculos, alteraciones urinarias, entonces también podemos mejorar eso. Hay trastornos del movimiento, como el temblor, por ejemplo, los pacientes parkinsonianos que tienen mucho temblor o que tienen distonías, podemos mejorarlos con el cannabidiol, y otras cuestiones más psicógenas, como puede ser la psicosis asociada a la enfermedad de Parkinson, también como tiene un leve efecto sedativo, se vio que actuaba sobre esos pacientes que psicosis es como que hay un delirio, hay una hiperactividad. En trastorno del sueño, en la etapa aguda, no como tratamiento crónico, pero sí en aquellos pacientes que tienen insomnio agudo, puede servir de tratamiento. Y en la esfera psiquiátrica lo vamos a usar en ansiedad, depresión, y es muy útil en el estrés postraumático. En cuanto a los niños, también se empezó a utilizar en autismo, porque disminuye la hiperactividad, disminuye la ansiedad, la agresividad de estos niños, y por ende hay mejoría en la interacción social y en la integración, que es lo que finalmente uno busca con el autismo.
Ahora bien, más allá de lo neurológico y lo psiquiátrico, también tenemos usos en otras áreas, como puede ser estimulante del apetito y antiemético. Antiemético quiere decir que disminuye las náuseas y las ganas de vomitar, o el vómito directamente, y por ejemplo lo podemos usar para pacientes que están en quimioterapias, que están muy nauseosos, se puede usar como si es Reliberan o si los más conocidos no han funcionado, podemos agregar CBD, o en los pacientes que tienen un bajo peso, como ya casi consuntivo, por ejemplo con cáncer o HIV, se puede dar para estimular el apetito. Y en el cáncer hay algunos estudios in vitro que nos habla de que inhiben la proliferación de células tumorales y, digamos, aumenta que se mueran las células cancerígenas. De todas maneras, si bien se lo usan más con el fin antiemético o para el dolor, más que en sí como para inhibir la proliferación. No está todavía eso determinado. Y en cuanto al dolor, actúa sobre todo en el dolor oncológico, porque disminuye la transmisión del dolor en las terminaciones sinápticas. Entonces, vamos a tener un mayor confort. Y en esos pacientes, como sobre todo los oncológicos, donde hay alta dosis de opioides, o sea, usan morfinas a altas dosis, se busca en disminución de los opioides y por ende disminuir el riesgo de muerte con sobredosis. Y también mejorar un poco la reacción inmunológica, porque estimula digamos, la reacción inflamatoria, va a estar más modulada y estimula las células inmunitarias protectoras. Entonces, en el dolor crónico lo vamos a usar, y en la fibromialgia, que es una patología muscular que asocia dolores musculares, también, como actúan a nivel central, digamos, de esos receptores nociceptivos centrales, vamos a tener una mejor respuesta. Después tenemos algunos que ya los mostró Pamela, que no están autorizados acá en Argentina, pero que se pueden usar, como el spray bucal, o algunas otras formas orales para dolor crónico, o para esto que hablábamos recién, náuseas, vómitos o espasticidad en esclerosis múltiple. Acá en Argentina, si bien tenemos que la ANMAT nos autorizó esos dos fármacos que les mostré, con bupidiol y cambis para epilepsia refractaria, la ley 27.350, en un decreto reglamentario, digamos, amplió un poco la baraja, habilitando a la indicación médica a aquellos fármacos que nosotros notáramos, o digamos, el médico pensara que sea de utilidad, siempre y cuando tenga un sustento científico, que sea de utilidad en la patología del paciente. Y también un poco para reconoce o reglamenta el desarrollo de la investigación y la evidencia científica, todo para consolidando esto para poder llevar adelante políticas públicas. Bien, entre los recientes fármacos aprobados, se aprobaron dos tipos, que son productos vegetales a base de cannabis, y en este caso la ANMAT nos hizo, digamos, tuvo, digamos, el apartado de no poner que la indicación sea específica para epilepsia refractaria, Dravet, Lennox-Gastaut o refractarias en general, sino que puso según indicación médica. O sea, esto mismo que yo les decía en la ley, es lo que se amplió ahora en ANMAT, es decir, tanto Canaba como el producto LIP, que es de la provincia de Santa Fe, Canaba de Jujuy, están avalados para ser utilizados según indicación médica, es decir, ampliando un poco esa baraja de indicaciones que teníamos, que solamente estaba encasillado en la epilepsia refractaria. De todas maneras, nosotros esto lo llamamos off-label, es decir, que no hay tanta investigación al respecto, pero sí uno puede, en base a lo que hay a nivel mundial, si bien no está autorizado en Argentina para otras cuestiones, poder ampliar un poco el uso del cannabis e ir generando registros en base a eso. Perdón. Bien, sí. Disculpame, así vamos cerrando, si no se nos termina el tiempo. Vale, me quedan dos diapos. Dale. En cuanto a los efectos adversos, tenemos la toxicidad del cannabis y los extractos enriquecidos. Tienen más que ver con esto que les hablaba del compuesto de THC, que es el que tiene los efectos psicológicos. Es decir, cuando tenemos aceites enriquecidos con CBD, no sabemos a veces, o sabemos, pero hay una concentración alta de THC, y ese es el que produce los efectos psicológicos psicoactivos. Puede haber delirios, ansiedad, ataque de pánico,
en la esfera neurológica, mareos, somnolencia, convulsiones, alteraciones de la función motora. En esto tiene que ver con que el paciente tenga riesgos de accidentes de tránsito y por ende que evite conducir o utilizar maquinaria cerca del inicio de las dosis o cuando uno está ajustando las dosis. Y efectos cardiovasculares tiene que ver con que puede producir hiper o hipotensión arterial, entonces no en pacientes jóvenes, pero sí en pacientes añosos, por ende ahí uno lo usa con un poco más de rigurosidad. Y en cuanto a efectos adversos del CBD específicamente, de este extracto purificado, el mayor es la somnolencia, esto que hablábamos también hay que tener en cuenta para que el paciente no use maquinarias, no use, digamos, no maneje cuando uno está aumentando la dosis. Después hay una tolerancia que el paciente puede habituarse a la dosis. Cambios en el apetito, cambios en el peso, síntomas gastrointestinales, eso es común también en el inicio del tratamiento, y alguna irritabilidad o cambios en el comportamiento. Bien, eso hasta ahora. No sé si hay alguna duda. Gracias. Gracias, perdón el apuro. Cortito, así, rápido. Hago dos preguntas que han Vale. quedado, así ya cerramos y les damos las gracias desde ya. Dice, cuando un carnet está vencido, ¿hay un plazo para renovar contemplado por la ley para no incurrir en el delito? ¿Cómo, para? Cuando un carnet, dice, está vencido, cuando un carnet está vencido, ¿hay un plazo para renovarlo? El carnet del ReproCan, ¿decís, Sí. Daniela? Sí. Las normas te dicen que una vez vencido tiene que empezar a tramitar, no hay plazo. No lo tramita antes, sino una vez. No. O sea, lo puede empezar a tramitar, pero no necesariamente decir, claro. No te especifica 30 días antes, 90 días antes, como en otras normas. Dice que tiene que estar vencido. Y otra pregunta que había, que al momento de otorgar el carnet, ¿verifican si esa persona tiene antecedentes por infracción a la ley 23737, que es la de droga? En realidad, acuérdate que se hace todo por la plataforma Mi Argentina, en teoría, y se cruzan todas las bases de datos. Si está cargado en el RENAPER, tiene que saltar que el que está solicitando tiene algún antecedente. Bueno. Si no está cargado en el RENAPER, no está dentro de los requisitos que tenga que adjuntar un certificado de la policía o de RENAPER. Bien. Dice, también quiero saber cuántos gramos se necesitan para la obtención de aceite de cannabis. ¿Cuántos qué? Gramos. La verdad que no sabría, lo averiguamos en general de una plantita sacás, respecto a la otra pregunta también que habían hecho cuántas plantas, de una plantita podés sacar 4 o 6 frascos, entonces por eso es hasta 9, porque la plantita tarda 3 meses en crecer. No vamos a dar más de 15 frascos al mes, porque lo vamos a ir titulando, nos va a usar 30 frascos, entonces te da tiempo a que una plantita vaya creciendo mientras vas usando la otra, por eso también el total, ¿bien? Y respecto, hubo lo que preguntaban del uso paliativo. Sí, la verdad que es paliativo, buscamos que actúen en esos receptores, no de manera curativa, sino como modulando la conducción neuronal o la actividad biológica que ocurra a nivel de ese receptor. No es curativo, en general las patologías neurológicas no tienen un fin curativo, sino más bien de paliativo, y siempre y cuando se haya usado otro tratamiento, o sea que el otro tratamiento no haya sido efectivo. Perfecto. La última. Y la última pregunta es si la autorización de la ANMAT es solo para la comercialización de los productos referidos. Para comercialización y uso médico, para las dos cosas. O sea, esos que les mostré, tenemos para los usos médicos, los Conbupidiol y Cambis, que son los farmacológicos, de laboratorios, digamos, esos van a estar usados en epilepsia refractaria, nada más. Ahora, Canava y el otro LIF de Santa Fe nos amplía un poco la ANMAT, nos dice según indicación médica, como pues si uno quiere ampliar al Parkinson, a estos pacientes con esclerosis múltiple, espasticidad, dolor, podemos ampliarlo. De todas maneras, si yo quiero darle cambios a un paciente por tratamiento de dolor, también la ley me resguarda, solo que en ese caso, por ejemplo, la mutual me va a poner el parate de no, porque la ANMAT dice que no, pero a nivel médico sí lo voy a poder hacer, porque en eso me resguarda la ley. 23.750. Bien, perfecto. Muchas gracias. Esa es la última pregunta. Bueno, le damos las gracias a todas las disertantes.
Lucri, ¿querés decir algo administrativo antes de despedirnos? No, agradecer a las disertantes y a todos los que están de aquel lado escuchándolas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.